Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia, amigos, sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar nuestra lectura Sagitario porque mi sol está en Sagitario, como vosotros si me escucháis, con 4 barajas. Tengo este oráculo que nos va a decir qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot para saber mucho más qué nos va a decir sobre tu persona, quién vas a encontrar, qué consejos te da para unirte con aquella persona que más amas y qué te espera del mundo material, porque las cartas no nos hablan solamente de amor, sino de todos los aspectos de la vida y nos van a alumbrar para nosotros, Sagitario. Cuento con mi baraja de mensajes con 110 cartas para saber lo que quiere decirte tu persona dentro de su corazón, palabra por palabra, muy explícitamente, que un día no te pudo decir, Sagitario, y que lamenta, y que piensa cada vez que recuerda tu nombre. Comenzaré con mi oráculo de almas, llamas gemelas, que es una baraja que tiene 120 cartas y está basada en el tarot, con toda la información y mucho más, los consejos, pero estos sí que son muy claros por dónde debéis ir y avanzar para estar en unión. Y si hay algo, como os he dicho, que sea material, las cartas también van a decírnoslo. Sagitario, voy a sacar vuestras iniciales para esta semana. Sagitario en el amor. Sagitario en el amor. Sagitario en el amor. Sagitario, y estas son para vosotros, y hay una que ha saltado sola, que es la A, la T. Te extraño, amigos, es lo primero que he sentido con mi intuición. Te extraño. H, la F, la K, la W y esta X. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, iniciales o las de vuestra persona especial. Voy a sacar el número de la semana, que como veis tengo aquí del 0 al 9, y este número puede ser importante, una fecha de nacimiento, vuestro número favorito, de propósito de vida, aniversario. Veamos, Sagitario, esta semana, cuál es para ti, Sagitario, y es este. Tengo aquí el 4, Sagitario, un número que me habla de mucha estabilidad, éxito, de grandes progresos, y siento que habéis trabajado mucho para conseguir, tanto sea vuestra unión soñada como algo muy material. Puede ser que estéis avanzando en un estudio, una carrera, que queréis tomaros unas vacaciones, consolidación muy grande. 4, igual que el emperador y el 4 de bastos, una unión firme y vinculación eternas con este 4. Comenzamos ahora sí, Sagitario. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, amor, tanto cariño, cada like y todo lo que hacéis, no solamente diciéndome o dándome las gracias, sino a las personas que entran en nuestro canal porque reciben esperanza, se sienten con mucha empatía con cada historia que contáis, porque todos en realidad somos cada una carta del tarot y nos aconsejan bien. Voy a comenzar, Sagitario. Recordad lo que os he dicho. Nosotros somos muy espirituales, más que terrenales. El tarot es el viaje espiritual del alma y es posible conseguir todo lo que queremos. Solo imaginadlo y sentidlo. Invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comenzamos, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Sagitario, hay algo que se acerca con mucha intensidad, luz, porque tengo en esta primera carta, amigos, un as de espadas.
Soy como un huracán, una tormenta, un tornado que está arrasando todo lo que hay en el océano para venir a levantar lo que ha habido en el fondo de mí, toda la verdad y que ha estado oculta durante mucho tiempo. As de espadas, comenzando con Acuario, Libra y Géminis. Si habíais estado esperando la reacción de esta persona que regresase y sobre todo con la verdad, tenéis este magnífico as. Amigos, hay algo que se va a estar rompiendo, como hace esta especie de tornado, que lo que hace es arrasar. Y esta vez directamente va a estar sumergiéndose, como os he dicho, dentro del agua que están nuestros sentimientos subconscientes para traerlos al mundo material. Una persona que, como tú, Sagitario, si alguna vez has pensado en romper tus propios moldes y barreras que tenías y que pueden haber sido muchos debido a tus miedos, vas a hacerlo. O alguien que te haya inculcado, puede ser una creencia que, aunque sea por bien, ahora necesitamos arrasar. Viene con la verdad, Sagitario, va a haber una comunicación clara y directa con este as de espadas. Levanto el aire y derribo todas las sospechas que hay para darte la grandeza de las montañas. Sagitario, comenzamos con los signos de aire. Podéis tenerlos en vuestra carta astral o que vuestra persona sea uno de ellos. Sagitario, algo se acerca como un gran vendaval y es por nuestro bien. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses a Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Sagitario? Sagitario, aquí hay mucha comunicación y noticias y ha habido bloqueos también porque tengo la carta de invisible. Una persona que viene muy directamente con este as de espadas y al lado tengo un 8 de bastos, amigos. ¿Qué signo es esta carta? Sagitario, amigos míos, porque sí hay una persona que va a llegar como si fuera una especie de torbellino. 8 bastos están lanzándose en el aire, porque además, Sagitario, tienes unas ideas creativas, hay algo que está saliendo desde tu interior y que tú quieres materializar. Puede ser algo muy creativo, un negocio propio, quiero que sigas adelante. Y si es por comunicación, tu persona va a venir. Y en menos de lo que piensas, muy rápidamente, va a ser a través de un mensaje, de un chat, de un WhatsApp, de un email, o que venga frente a frente. Aquí hay una estimulación entre vosotros dos muy mental. Os pensáis como esta chica que tiene todos sus pensamientos e ideas que están como en el espacio, amigos míos, en este espacio aéreo y celestial, y que los dos ambos habéis llegado a un nivel de clímax, de éxtasis. Hay algo que esta persona te quiere comunicar y tú, Sagitario, lo sabes desde tu interior porque os he dicho que somos muy espirituales. Se acerca tu persona, Sagitario. Y hay una clara sintonía entre vosotros dos, os estimuláis y sensualmente con estos 8 bastos que están creciendo y que salen disparados, tu persona tiene mucho deseo por ti y reencontrándose. Invisible, en algún momento o esta persona os bloqueó o vosotros lo hicisteis o no habéis recibido contestación a un mensaje, Sagitario. Puede ser a través de un WhatsApp, una red social como veis aquí, Instagram, Facebook, Twitter. Esta persona prefirió no hablar, callar. Por eso os he dicho al principio de la tirada que yo sentía ese huracán dentro de su interior, que habéis estado vosotros y tu persona callando durante mucho tiempo. Quiero que entendáis que esta carta no es negativa. Hacemos tantas veces clic en un teléfono, en un bloqueo, porque a veces deseamos continuar nuestra vida. No responder un mensaje no significa que esta persona no sienta nada por ti. A veces es necesario poner unas ciertas barreras porque puede que no estuviese preparado, o tú tampoco, Sagitario, y se van a levantar. Son simples clics, porque el amor del que yo hablo y que vosotros sentís, que es eterno, almas, llamas gemelas, jamás se puede romper por un bloqueo en un teléfono o en una aplicación. Amigos, esto se va a revertir con estas 2 primeras cartas que yo tengo. Os sentisteis pequeñitos con la carta de invisible, como que no teníais importancia para esta persona. Sagitario, sois el arquero, la luz espiritual del mundo. Júpiter os rige. ¿Qué pensáis? Como cada signo, que sois invisible. ¿Para quién? No lo sois, ni para esta persona ni para el mundo. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor
En esta semana de octubre y próximos 3 meses para Sagitario, tengo aquí la carta de rendirse. Os habéis sentido bloqueadas y profundamente afectadas con este bloqueo, si lo habéis tenido. ¿Por qué esta persona no se acercaba a vosotros? Os quisisteis arropar con vosotras mismas, abrazándoos, sin creer que había alguien alrededor, y no estáis solos, como en este Invisibles, que acaso no estamos rodeados de nuestra familia y muchas personas que nos quieren. El viaje de un alma de llama gemela puede tener separaciones, distancias, muchas circunstancias alrededor que no sean ese momento las ideales para estar juntos, pero comprended que tenéis un propósito divino, mucho más importante, y no es el de rendiros, sino que continuéis hacia adelante y con toda vuestra creatividad, porque siento que hay proyectos que están emergiendo en vosotros y que habéis puesto mucho empeño con ese número 4 en que salgan adelante. Y van a hacerlo. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta tengo aquí, amigos míos, la carta del cazador. Habéis intentado correr tras esta persona. Dejad de hacerlo, porque no es necesario, como os he dicho. Ego, 5 de bastos. Alguien que ha podido tener problemas para comunicarse contigo. Os decía que no es necesario que corráis como esta chica hace detrás de su alma llama gemela, porque entre vosotros dos la conexión espiritual, mental, telepática y de sueños es muy real. Y él regresará cuando descienda de su propio pedestal. No hay nadie que esté encima o arriba de uno, ni menos importante que otro. Todos somos iguales. En algún momento esta persona, además de no sentirse preparada para estar contigo porque siento estos bloqueos, quizá puso todas sus expectativas o algo que tenía en su vida, puede ser su trabajo, su familia, por delante. Se vio tan magnífico a sí mismo y tiene que mirarse a los ojos y comprender que los dos sois iguales. 5 de bastos, Leo. Estoy hablando de que podéis haber tenido algún tipo de conflicto y puede ser a través de un chat, teléfono, de tipo de debate, algunas palabras entre vosotros dos, y hay más personas. Vosotros corréis en la dirección de vuestra alma llama gemela y hay otras que están cercándoos, que tienen mucho interés en vosotros. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario? Reunidos, amigos míos. La ley de asunción, Sagitario, la divina femenina y el 11-11. Es lo que yo os decía. Para parejas, personas que os conozcáis ya en el mundo material o que deseéis encontraros con esta persona y unas maletas en un aeropuerto, amigos, es muy literal. Vais a estar juntos, mucho más con el 11-11, la divina femenina y la ley de asunción. Muchas parejas juntas en estas cartas. Veo vuestros desencuentros, tanto que habéis intentado que vuestra persona comprendiese este vínculo eterno. Eso debemos de hacerlo todos individualmente, Sagitario. Tu persona también ha iniciado este viaje. Vais a estar juntos, os vais a abrazar y besar, tanto como en esta carta, con mucha sensualidad. Hay alguien que se va a desplazar, puede ser esta persona que corre hacia ti a través de un vuelo, un coche, un barco y se acerque a ti. O que si estáis muy cerca, Sagitario, vayáis a empezar los dos un viaje juntos o una escapada, un fin de semana. ¿Hay algún sitio, Sagitario, donde te gustaría ir? Esta persona lo sabe y quiere complacerte. Unidos si estáis separados. La ley de asunción justo en la base de la baraja. Es importante que la apliquéis y que entendáis qué significa. Ley de asunción, como el mago, como la fuerza que tienen toda su inspiración desde su mente. La ley de la fe, todo lo que nosotros creamos en nuestra imaginación y lo sentimos como si estuviese sucediendo realmente, se materializa en la tierra. Y esto, amigos, no es un sueño, es la realidad. No importa lo que estéis pensando, que podéis estar abrazados a esta persona, cumplir algún sueño material, tener un negocio, dinero, cambiaros de casa a otra ciudad o país. Todo es posible, porque Dios nos hizo como iguales. Os he dicho que no hay nadie que esté por encima o por debajo. Nosotros tampoco, a imagen y semejanza de Dios, para hacer en esta tierra nuestros sueños reales. Creed en lo que sentís y empezad a apuntarlo en vuestro cuaderno de los sueños. Pronto diré cómo debéis hacerlo, pero
De momento podéis comprar ya vuestra libreta y apuntar cómo sentís, qué es lo que quisierais tener en este momento y dando las gracias por ello. Y yo me levanto todos los días y ya doy gracias por estar existiendo como todos vosotros y gracias por lo que hago. Y no mucho más, amigos, porque esta es la felicidad y estar en paz, como esta mujer, esta diosa que lo cree y que está en este bosque. Haced meditaciones y confiad en la ley de Asunción, como decía Neville Goddard, si alguno de vosotros la está aplicando. Tengo a la divina femenina. Habéis estado buscando a esta persona durante mucho tiempo y muy despiertas, amor, porque tengo ese as de espadas, ya se estaba sintiendo la energía de ese torbellino y vosotras estáis como en este as saliendo del agua, pero sin perder vuestra conexión con los sentimientos subconscientes, vuestros sueños. Hay alguien que te mira, Sagitario. Tengo este 5 de bastos, muchas personas interesadas en ti porque eres exuberante, ideal, perfecta, aunque tengas imperfecciones como todos tenemos, pero eres tan hermosa para tu persona y para otros que te emerges como una divina femenina. Os estáis conectando los dos, aunque él todavía tiene una parte más en la tercera dimensión, intenta comprender qué es lo que le está sucediendo. Debe de dejar atrás su ego y entender que como divino femenino o divino masculino, cada uno de nosotros tenemos un rol. Te está mirando fijamente porque siempre, amigos, al lado de él o al otro lado del espejo, estás tú con él. Divina femenina, amigos, y tengo este 11-11. Los dos juntos, como hace tanto tiempo que los tuvisteis, en vidas pasadas. Amor, soy como tu huracán desde el interior, tus sueños húmedos, hacia adentro te elevo, te abrazo, siento tu cuello, tus brazos, quiero tenerte como hace tantas vidas estuviste conmigo. Puede ser que esta persona en vidas pasadas ya fuera tu esposo, tu esposa, y tú cuando lo conociste sentiste que era una persona muy especial, porque aquí sí hay señales, intuición, números como el 11-11, el 2-2, alguno en particular que estéis viendo. Puede ser el 12-12 o el 10-10, decídmelo en comentarios. Tus guías espirituales, Sagitario, ¿quiénes son? Pueden ser ángeles, arcángeles, tus ancestros, familiares que ya no estén. Te lo están diciendo a través de una serie de señales que son físicas en la Tierra, y tus sueños, que son la cuarta dimensión, te están avisando de lo que va a ocurrir. Apúntalos bien y hazme caso con la ley de Asunción. Los dos están muy unidos. Vais a estar en reunión física porque estáis haciendo el camino correcto. Este es el aviso que os están dando. Si hay proyectos, porque estoy hablando de 4 amigos, quiero que lo veáis, de 4 unos. Hay 4 unos, amigos míos. Esto significa que no solamente en el amor, sino hay otras áreas de vuestra vida en las que vais a brillar. Puede ser trabajo, que recibáis dinero, que tengáis una sorpresa, una invitación, un viaje. Se va a sentar y vais a conseguir lo que deseáis. Este 11-11, esta pareja brillando en un aeropuerto yéndose de viaje, estos 4 unos amigos que me hablan de comienzos y consolidación a la vez, como un 4 de bastos. Amigos, voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más nos quiere decir esta persona, amigos míos. ¿Qué quiere decirle esta persona a Sagitario? 11-11, amigos, 11-11, y vuelvo a repetirlo. Hay 4 unos, amigos, es vuestro número, como el 4 de bastos. ¿Qué quiere decirle esta persona a Sagitario? Señales, los está viendo como tú, como el 11-11. Pasión, susurros, confusión, palpitación, amigos. Señales. Estoy viendo sincronicidades que me recuerdan a ti, tu nombre, tus apellidos, algo, tu trabajo. ¿Qué querías hacer? Los números, puede ser tu fecha de nacimiento, lo está viendo repetidamente, puede ser a través de un periódico, de una película, de las redes sociales, que cuando entre o piense, esté tu nombre ahí, como si fuera una especie de huracán agitando su mente. Es una persona, la tuya, muy lógica con esos signos de aire, y sin embargo esto le apabulla, porque debe de entenderlo y no se puede explicar lógicamente. Palpitación, yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Os habéis conectado con esta persona haciendo meditaciones. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Puedo sentir a vuestra persona sentada en su casa, durmiendo, en su trabajo, caminando,
y que de repente el mundo se detiene, como si hubiera un silencio infinito. Y ahí está tu nombre y los recuerdos que tiene de ti, Sagitario. Tú eres su palpitación cuando se levanta, escucha su corazón y cada vez que se va a dormir. Susurros, muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos. Pasión, muy ardiente como el 11-11. Te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo. Me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales y las que nos hicimos juntos y me vuelves loco. Hay recuerdos de vosotros, pueden ser fotografías, lugares a los que os gustaría haber ido, que tu persona sabe qué es lo que te gusta y subes y posteas en tus redes sociales algo. Y esta persona no solamente lo ve, sino que se lo descarga como si fuera un caballero de bastos, Sagitario. Con pasión y ardor quiero correr hacia ti. Y quiero regalarte todo aquello que tú quisieras explorar conmigo. ¿Vamos a salir? Arrasando en el océano, cojamos un velero y perdámonos nosotros dos, como un caballero de bastos. Confusión, la luna, Neptuno, Piscis. ¿Estás tú también soñando conmigo? Por las noches siento que estás en mi habitación. Te puedo sentir como mi palpitación cada vez que me voy a dormir. Eres mi sueño eterno por las noches. Te veo en nuestra casa besándote, abrazándote, parte de aquellas vidas que apenas puedo recordar. Y ahora quiero comprender desde la lógica y tengo que desecharlo. Tu persona sueña contigo, Sagitario, y tú también. Y es esto lo que le desconcierta bastante. Tengo el 11-11, 2 de copas, amor en espejo, Cáncer, porque quiero estar casado contigo en matrimonio, de igual a igual, que es lo que representa esta carta bajo un caduceo, una firma y un contrato. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coche. Este 11-11 es una señal, no solamente para ti, Sagitario, sino para tu persona. Nuevos comienzos, con una boda, un compromiso muy serio con este 2 de copas, Cáncer, abrazando y compartiendo nuestro amor, pero primero nos amaremos a nosotros. No podemos amar a otros si no nos queremos a nosotros mismos. Y deseo convertirte de igual a igual, arrebatar y despojarme de ese ego para comprender que no solamente soy un cuerpo material. Cuando hablamos de espiritualidad, todos somos iguales. Y esta persona tiene que renunciar a esa creencia que tiene que estar ligeramente por encima, y no es así. 11-11, están guiando a tu persona y también a ti. Sagitario, muy hermoso, y aquí tengo a Cáncer. Estas señales que está viendo tu persona y tú, ¿qué sueños tenéis? ¿Qué números veis? Porque siempre, y lo tengo como experiencia, las señales se deben de descifrar. Detrás de cada número hay una explicación. En este caso vais a seguir los proyectos que queréis hacer, creyendo en que podéis, con la ley de asunción y manifestando la realidad que deseáis. Todo, absolutamente todo, desde el amor hasta lo más abundante, podemos lograrlo. Voy a sacar el tarot para saber qué más Sagitario, qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? Tengo un emperador número 4, amigos míos. Otra vez el 4 se repite. Sí que viene a por ti esta persona muy rápidamente. Un rey de espadas. Te piensa mucho. El ermitaño, periodos de introspección. Con el número 9 estoy hablando de Virgo. Se enciende una bombilla, amor, pero este libro que estoy leyendo, como es lo primero que yo pensé de esta carta, no es de ningún otro autor, sino es nuestro. Tengo la ley de asunción, nosotros creamos nuestro mundo y tu persona sí ha estado aislada, creciendo, y lo que más siento es que ha tenido que dejar ese ego atrás para poder amar como se ama realmente a un amor, un alma llama gemela o una pareja para ser felices. Escribo mi historia y la tuya, la nuestra, en este libro, mientras que he estado ausente entre mi casa, en mi trabajo o haciendo lo que debía de hacer. Eso es lo que he hecho con el ermitaño. Siento haberte hecho sufrir y tú creías que yo te dejé con 3 espadas clavadas, con Libra, casi flotando en el espacio y con corazones rotos. Quiero cogerte, amor, tender unas cuerdas y agarrarte fuertemente, porque si tú eres mi palpitación cada vez que yo me despierto y que me acuesto, ¿qué te hace pensar que voy a dejar que tú te escapes en el fondo del abismo
con 3 espadas. Si hubo dolor entre vosotros dos, esto será una transformación. Amigos, alguien que sí se acerca y que te piensa mucho, con el rey de espadas, que es Acuario. Tengo 3 espadas en alto, estoy por encima, con las estrellas y una corona gigante, mucho más que una reina de espadas. Mi cara y mi rostro, mis manos son rojas, amor. Te pienso todo el día, constantemente, y soy muy diligente, es una persona responsable que toma las medidas necesarias de una manera muy racional. Puede ser que tenga otros a su cargo, una familia, una persona que en su mayoría de casos sí es racional y pragmática, pero en este caso, como yo tengo ese ermitaño, el 3 de espadas y ese ego, es alguien que ha meditado mucho sobre sí mismo con este símbolo de Libra, aquí como si fuera un cinturón, para estar en balance consigo mismo. Alguien que, como os he dicho, comenzábamos con aire, amigos, y va a tener mucha compasión y va a saber rectificar con este rey de espadas, que es Acuario. Porque el rey de espadas no es frío, amigos míos, sino es una persona que también ha sufrido, porque ha tenido que luchar mucho por su trabajo, esforzarse por la familia, si ha tenido alguna separación, divorcio. Alguien que conoce, que sabe de primera mano la dureza de la vida. Eso le ha hecho también ser más indulgente con los demás y ha tenido sus propios procesos internos con el ermitaño. Tengo este emperador. Vuelve a repetirse, Sagitario, el número 4 es para vosotros, para nosotros. Este emperador y este as de bastos, porque es lo que quiere ofrecer tu persona. Alguien con quien habéis podido estar casados, se ha separado, tiene hijos, puede tener mediana edad. Un emperador puede estar representado por 30 como por 60, no importa. Pero vengo con este as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Este gran emperador es Aries, con todos los progresos y las realizaciones que queréis, si es en el mundo más material, en cuanto a dinero o algo, un trabajo que deseáis cambiar o seguir en ascenso, lo tendréis con este emperador. Me está hablando de la abundancia. Arrastro con el planeta Marte. Soy un guerrero que se enfunda su traje, camina por los bosques, las montañas, estos grandes ríos rosados que hablan de nuestro amor juntos, del libro que escribimos los dos, y voy a llegar contigo a nuestro castillo para vivir este inmenso sueño de amor con el as de bastos, con muchísima pasión, porque aunque sea una persona lógica, amigos, tu persona, Sagitario, tiene este corazón, como veis en los bastos, se guía con su intuición a la vez y desea descubrir este viaje de las almas llamas gemelas. Te quiero mucho, amor mío, lo pone aquí, este corazón, estas uñas rojas, verde, con tanta esperanza y pasión por ti. Y no quiero esconderme más. Por eso voy a sacar mi gran varita mágica que representa la intuición. Guiaos por ella y voy a hacer que recorras el mundo y lo disfrutes conmigo, con mucha abundancia, porque lo que conseguimos es para compartirlos. Sagitario, esta persona te está mirando, casi que puede guiñar un ojo y te mira muy de frente. Pues está haciéndolo a través de redes sociales y con muchas ganas de hablarte con estos labios tan rojos. Una persona que a veces se ha sentado en su trono y se ha creído muy poderoso. Sagitario, pues tengo aquí a Aries y este as de bastos hablándome de todos los signos de fuego. Confiad en la intuición tan poderosa, amigos, que no es la lógica. Aquí hay una ruptura en esta tirada, una cierta batalla. La razón la tenemos que emplear en algunas circunstancias, pero no podemos explicarlo todo con ello. Por tanto, Sagitario, confiad en lo que más soñáis. Seguid hacia adelante. Un corazón con un emperador que también representa la sensualidad, la riqueza y la fertilidad. Puede haber niños alrededor, embarazos, simientes. Veo muchas raíces entre vosotros dos, germinando y creciendo como grandes árboles. Y sacaré esta baraja y sabremos qué más nos quiere decir tu persona, mensaje, un tiempo divino. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? Y voy a sacar una carta, amigos míos, Sagitario, que le depara en el amor, Sagitario. Y esta carta, la primavera, como si estuviéramos en ella, amigos. Va a haber comunicación. Hay muchas preguntas que te estás haciendo y quiero que os toméis las cosas tranquilamente, y mucho más cuando veo una pradera con corazoncitos, amapolas, rosas y un sol brillando. Esta persona va a ponerse en comunicación. Hay situaciones que debéis tomar
vosotros el propio control, no para vuestra persona. ¿Qué debéis decidir? Como si fuera un 2 de bastos. ¿Sigo por este camino? ¿Cuáles son las interrogantes? ¿Es cierto lo que me está ocurriendo? ¿Las señales son inspiración? ¿Son de verdad? ¿O yo lo estoy imaginando? Puede ser que tengáis que tomar un rumbo en vuestro trabajo y yo siento que hay decisiones que sabréis tomarlas y vuestras respuestas siempre están en el interior. Te amo. Es lo que quiere decirte tu persona. Directamente, Sagitario. Te amo, una declaración de amor. Te amo desde tu emperador. Y tenía un emperador, amigos, y aquí, como veis, los dos. Os lo voy a enseñar porque... Divino masculino, fuerte energía, puede ser una mujer, posiblemente, son energías. Y aquí estáis los dos, alguien que mira hacia un lado, hacia otro, y los dos os estáis buscando a la vez, Sagitario. Y después de este emperador tengo la carta de la primavera. En algún país puede que ahora estéis en primavera y me habla de comienzos hermosos. Ese número 4 de celebración. Corazones que quedaron oscuros, sin hablar. Y que ahora hay gaviotas sobrevolando estos campos llenos de amor. Vas a tener comunicación, Sagitario, de una persona que se responsabiliza de sus errores, que te comprende como ese rey de espadas y vais a hablar mucho y después va a ser una relación muy apasionada, con muchas ganas de vivir la vida, de salir, como estoy yo viendo a través de este emperador y este as de bastos, de recorrer mundos. Puede ser que os lancéis a cruzar parte del continente, de descubrir muchas cosas y de vivir, de sentiros físicamente, apasionadamente, como este 11-11, el número 4 y el as de bastos. Pues bien, Sagitario, gracias a todos por estar aquí. Decidme en comentarios en qué os sentís identificados y os responderé. ¿Qué señales veis? ¿Qué sueños? Si veis algún pájaro o algo en particular. Los números que son tan importantes, decídmelo y yo os diré qué significan. Si es 11-11 u otra secuencia. Gracias a todos por estar aquí. Yo os mando mi corazón, besos, abrazos para todos. Mis bendiciones. Sed felices durante este mes de octubre. Poned un like, el comentario, que me encanta leer y responder. Suscribíos y activad la campanita. Estaré con vosotros muy pronto y sed felices. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente lectura.